Santa. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gloria a ti, Jesús. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tomen asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, perdón. Quiera el Señor, aún cuando salgamos de este lugar, estemos en nuestras casas, salgamos a hacer, estemos en las tareas de cada día, trabajo, podamos estar de todas maneras a los pies de Cristo. Amén. Porque estar a los pies de Cristo no significa estar siempre de rodillas o tirado en el piso. Nos habla de una actitud interior, ¿amén? De una actitud del corazón, que indudablemente el hecho de que yo esté rendido a Cristo se va a reflejar, se va a ver en mis acciones, ¿verdad? Pero qué maravilloso, es el mejor lugar, es el mejor lugar, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y es cierto, porque el único que juzga es Dios. El único que puede extender su brazo y nos juzga con misericordia y amor es el Señor. Amén. Gracias a Dios que Él es nuestro abogado y también es nuestro juez. Amén. Seguramente si nosotros fuéramos los jueces, nos iría re mal. Pero gracias a Dios que ningún ser humano, si bien hay algunos que se ponen a veces en lugar de jueces, ¿no es cierto? No le da importancia. Usted crea que el Señor va a ser el que le va a juzgar. No piense que Dios va a estar con un palo, con clavos en la punta, esperándole para juzgarle. Sino que Dios, si bien nos va a juzgar con justo juicio, no nos va a pasar la mano por el hombro, nos va a juzgar con amor y con misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estaba mirando en estos días, vamos a ir a Hechos capítulo 10. No sé ustedes, pero yo lo he compartido muchas veces aquí. En la Biblia habla mucho de los procesos. Y yo le estaba haciendo escuchar a mi esposa el otro día una canción que se llama El Proceso. Anótelo, que ellos que están andando, si la quieren escuchar, se llama El Proceso. Y realmente es muy buena, está fuerte la canción, por las cosas que dice. Y a mí me ha tocado en algunas ocasiones tener que enseñar sobre el proceso del alfarero, no vamos a hablar sobre eso, el proceso del herrero, en alguna oportunidad tuve que hablar sobre eso, pero no del herrero de que hace rejas, no, del herrero que hace herraduras y las pone en el caballo. Mire, yo no era creyente, era un niño, y un día me senté en la casa de un amigo que el padre era herrero de hacer herraduras y ponerse a los caballos, como digo, sin saber yo, vi todo el proceso. Y eso a través de los años el Señor me ha hablado muchas veces. También el proceso del águila, me ha tocado compartir en varias oportunidades el proceso del águila, y cómo el águila se transforma para poder seguir viviendo. Y cuando nosotros miramos la palabra, encontramos personas que Dios tuvo e hizo pasar por un proceso. Uno de los más drásticos, podemos mencionar a Moisés,
40 años en Egipto, aprendiendo de todo, pasándola bien. Y luego cometió un error porque él pensó que sus hermanos iban a entender que él iba a ser el libertador. No lo entendieron y como él mató a un egipcio, se enteró el faraón y tuvo que huir. Y estuvo ¿cuántos años en el desierto cuidando la oveja de su suegro? 40. 40. Cuando viene a Egipto, que Dios lo manda, porque lo que estaba en su corazón era verdadero, no era el tiempo. ¿Vieron? Dice, pero ¿cómo es que Dios me habla hace tantos años y me habló de esto? No es el tiempo quizás. Porque yo tengo una palabra que el Señor me dio hace más de 30 años, pero todavía no se ha cumplido. Mientras tanto, el Señor me permite hacer otras cosas para la gloria de su nombre y para bendición, principalmente mío, digo la verdad, porque es un honor y un privilegio poder servirme, aún las pequeñas cosas. Y ese Moisés, cuando salieron de Egipto, 40 días caminaron por el desierto para llegar a la frontera con la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Los hijos de Israel desobedecieron. ¿Y qué le pasó al pueblo de Dios y a Moisés? 40 años en el desierto. Saque la cuenta, 40 más 40. Pero fue necesario, le fue necesario a Moisés pasar ese proceso. Mire, yo se lo regalo. ¿Alguien lo quiere? Yo se lo regalo. Cualquier proceso. Pero Dios se bajó con Moisés porque Dios le dio una tarea de sacar a unos 3 millones de hebreos de Egipto a la tierra prometida. No fue culpa de él que ellos eran incrédulos. No fue culpa de él de que se rebelaran, de que... No fue culpa del pueblo, se rebeló porque tenía un corazón duro. Pero ahí encontramos a muchos varones de Dios que fueron usados por Dios, Dios hizo cosas con ellos, pero todos pasaron por algún proceso. El mismo Señor Jesucristo pasó por un proceso. Porque dice que por lo que padeció, dice el libro de Hebreos, aprendió la obediencia. Y no es porque Jesús necesitara aprender obediencia, sino que eso sucedió para dejarnos un ejemplo y abrir un camino de que es posible a través de la obediencia alcanzar la meta, como lo hizo nuestro Señor. Y yo quiero hablarles de este hombre Cornelio, un hombre, no debería decir qué significa el nombre porque culturalmente para nosotros es algo feo, para el mundo, pero que era un hombre que no era judío, y yo he estado meditando en la vida de él, realmente me ha sido de ejemplo, porque siendo un gentil, siendo un soldado romano, abrazó la fe de Israel. Abrazó la fe de Israel. No digo la fe de Jesús. Él abrazó la fe de Jesús cuando Pedro le fue a la casa. Porque todos hemos leído este episodio, ¿no? Cuando Pedro le fue a predicar, cuando Dios envió a Pedro a predicar, abrazó la fe de Jesús. Entonces yo veo a este extranjero, a este hombre que está viviendo en la tierra de Israel porque los judíos estaban bajo la dominación del Imperio Romano, que él abandonó sus dioses paganos. Mira, hermano, a veces sí, bueno, está, yo antes creía en esto, pero tiré las imágenes y no pasó nada. Pero en esos entonces, renunciar a los dioses era renunciar a muchas cosas. E inclusive a que la familia lo dejara de lado a uno. Perder todas las posesiones, toda la herencia. ¿Sabe que aquellos que conocimos al misionero Andy Buchanan, que trabajó 50 años en el Uruguay,
Cuando él vino aquí a trabajar en Uruguay como misionero, era jovencito, tenía la esposa que tenía un hijito, y la esposa y el hijito quedaban allá, después la trajo. El padre lo desheredó. ¿Vieron? Yo creo que eso sigue existiendo en muchos lados. Pero lo cierto, hermano, es que yo pienso, ¿en qué momento de su vida Cornelio se apasionó por el Dios de Israel? ¿Saben que los romanos adoraban al César? Debían obediencia y adoración al César como un Dios, pero él lo había dejado de lado, con las consecuencias de lo que significaba dejar de adorar al César. Entonces yo me hice la pregunta y digo, no registra la palabra de Dios en cuál fue el momento, pero ¿en qué momento este hombre se apasionó por el Dios de Israel? No lo sabemos, pero lo cierto es que él se enamoró, él se apasionó, él comenzó a seguirlo y a adorarlo y a perseverar en el camino del Señor. Y es precioso porque en la vida de él hubo un proceso también. Y él hizo algunas cosas en ese proceso, lo vamos a leer, que son bien interesantes, que son cosas que están en la palabra de Dios, que son cosas que quizás nadie se las enseñó, pero que sin embargo, él estaba seguro que estaba haciendo lo que Dios requería. Y miren capítulo 10, allí, versículo 2, vamos a leer del versículo 1, Hechos. Había en Cesarea un hombre, mire, en Cesarea es una ciudad popular. Él no vivía en un pueblito en el interior donde nadie sabía lo que él hacía. Vivía en una ciudad populosa, donde sus propios compañeros de milicia sabían quién era, porque era un centurión encargado de 100 hombres, significa centurión. Todos sabían. Sin embargo, él había decidido, se había enamorado, se había apasionado por el Dios de Israel. Y el Dios de Israel le guardaba. Porque si hay algo que hace Dios, nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que se apasionan de guardarles, protegerles. Dice, ¿cómo puede ser si nuestros hermanos están sufriendo persecución? Es cierto. El Señor a muchos preserva y a otros permite que partan, pero parten en la eternidad para estar con Él. En este tiempo de pandemia, muchos hermanos nuestros, grandes siervos de Dios que han sido usados tremendamente, el Señor se los llevó. ¿Y dónde están? En la gloria. Y quedaron otros que el Señor sigue guardando. Ahora ya donde ellos están, nadie los puede sacar, ni ellos mismos se pueden salir, porque lo menos que quieren es salir. Pero vemos en la palabra del Señor, dice, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Miren lo que empieza a decir, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Amén. Y una persona piadosa es aquella que tiene compasión por el dolor del otro. Sí, claro, tenía un centurión, tenía un buen pasar, era un oficial romano, tendría que compartir. Pero si él no hubiese tenido ese sentimiento de misericordia, de amor, de bondad, de compasión, hasta el que sufre, él quizás nunca hubiese ayudado a nadie. Porque yo conozco personas que teniendo el poder de ayudar a otro, no me refiero a personas ricas, sino a personas que tienen el poder de ayudar a otros, siempre están apretando para sí. Pero la persona que es piadosa, quizás no tenga con qué ayudar al otro, pero hay un sentimiento, se le despierta un sentimiento no de lástima, de compasión, de amor, de misericordia, que quizás no pueda darle nada, pero
se puede acercar a hablar, puede orar por esa persona. Y era lo que pasaba con Cornelio. Él tenía compasión hacia la gente que estaba en Cesarea, los familiares, los parientes, la gente que trabajaba. Era un hombre compasivo. Y quien es compasivo, quien es piadoso, siempre actúa en consecuencia. No dice, ay, pobrecito, mira lo que está pasando. No. Siempre, como consecuencia, va a dar un paso para bendecir a esa persona. ¿Amén? Y eso es cuando nosotros realmente estamos apasionados por eso. Nos da de su compasión. Lo cierto, hermano, que dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Había dejado los dioses paganos y ahora estaba siguiendo al Dios de Israel con temor, con respeto, con reverencia. El otro día estaba mirando un video donde un pastor fue llamado a predicar. El momento que sube al púlpito, abre la palabra, cae fulminado. Parece ser que ese siervo andaba en malos pasos. Y el hermano decía, que estaba haciendo el video, decía, es un tiempo que nosotros tenemos que andar en santidad, en pureza, obedeciendo a Dios, teniendo reverencia y respeto a Dios. Porque vamos a comenzar a vivir los tiempos de Ananías y Zafiras. Y puso muchos ejemplos más de la Biblia donde hubieron personas como Herodes, que se reunieron allí y unos fueron a reclamarle, y como no, ellos dijeron voz de Dios y no de hombre, dice que como no glorificó a Dios, murió comido por gusanos, y hay muchos ejemplos más. Y él dijo, vamos a estar viviendo, mire, no sabe cómo yo he orado todo el tiempo, estaba orando hoy antes de pasar. Porque ninguno de nosotros estamos libres, pero tenemos que conservar ese temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Temor de Dios, esa reverencia, ese respeto a Dios. No solamente con nuestras palabras, con nuestras acciones, amén. Y este era un hombre temeroso de Dios, piadoso, pero no solamente él, toda su casa. O sea que toda su familia, todos los que vivían con él, habían aprendido lo que era temer a Dios, porque él temía a Dios. Y se veían en su vida las bendiciones y los beneficios de tener reverencia, temor a Dios. Y cuando quizás muchos de los que estaban en su casa tenían que elegir entre seguir los ídolos, o seguir al Dios de Israel, eligieron por el Dios de Israel, porque vieron en la vida de Cornelio que era un hombre temeroso de Dios. Que realmente Cornelio estaba temiendo a un Dios, no a un ídolo, no a un hombre como el César. Estaba temiendo al Dios verdadero. Amén. Que da muestras de su veracidad, da muestras de su existencia. Entonces yo veo que él va pasando por un proceso para conocer y para entender y para recibir el Evangelio de Cristo por boca de Pedro. Y dice que, seguimos leyendo, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo. Esto de las limosnas puede ser que ayudara a muchas personas necesitadas, o dar dinero para las ofrendas en el templo. Pero era una persona, como dice acá, que daba muchas limosnas. ¿Sabe que Dios tiene una forma diferente de hacer las operaciones?
Dios no resta jamás, tampoco divide, Él multiplica. Podríamos decir que suma, pero el símbolo que haría bien sería el de la cruz, que Él multiplica. Y cuando nosotros somos fieles en dar, en ser, como dice acá, como lo dice la palabra, en dar limosna, sin tocar trompeta delante de nosotros, porque hay algunos que les encanta andar repartiendo cosas y sacarse fotos en el Facebook y mostrarlas. Cuando nosotros repartimos, damos, sin que no sepa nuestra derecha lo que sabe nuestra izquierda, o sea que nadie sabe, solamente el Señor y la persona que nosotros hemos bendecido, capaz que ni la persona sabe, quien te ha visto en lo oculto, te recompensará en público. Hay algunos que dicen, dame, está bien, pídale, el Señor nos ha prometido. Pero yo le doy el desafío, le lanzo el desafío de que usted dé, no esperando recibir. Y usted va a ver. Que usted va a ser un canal de bendición para otras personas. Que el Señor le va a prosperar y le va a bendecir y le va a dar. Pero esa bendición y esa prosperidad va a ser mientras usted comparta. Si usted cierra su mano, se va a cerrar la puerta. Porque el Señor quiere usarnos como un instrumento para dar. Mire, el mes pasado 2.000 y algo, 2.080 pesos se levantaron para la ofrenda misionera. Y podemos pensar nosotros, y un tanto más para los siervos del Señor. Podemos pensar nosotros, sí, pero nosotros precisamos, acá tenemos que poner el piso, tenemos que hacer esto, lo otro, aquello, comprar silla. Mire, hermano, en el nombre de Jesús le voy a decir esto. Yo creo, y con esto no estoy haciendo negocio con Dios, de que las sillas van a venir. De que el piso se va a poder poner. De lo que haya que hacer, se va a lograr por misericordia de Dios. Amén. Y porque nosotros hemos sido fieles y seremos fieles al Señor de dar conforme el Señor nos pida. Amén. Cada uno como propone en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama a la alegría. Las ofrendas son entre usted y el Señor. Ningún ser humano tiene que estar pinchando para que usted haga esto o lo otro. Yo lo que digo es que el Señor nos va a dar. Si Dios le usa a usted, gloria a Dios. Pero si Dios no lo usa a usted, quiere usar a otra persona, gloria a Dios, pero nosotros lo vamos a ver. Créalo usted o no, lo vamos a ver. Amén. Créalo o no, lo vamos a ver. Créalo o no, lo vamos a ver. Amén. Créalo o no, lo vamos a ver. Amén. Bueno, mejoramos un poquito. Lo cierto, hermanos, que nosotros encontramos que era un hombre que oraba a Dios a veces, lamentablemente. No. Siempre. En las buenas y en las malas. Mire que él estaba en una posición difícil por lo que él representaba y por lo que los demás veían que él hacía. Pero dice la palabra que él oraba a Dios todos los días. ¿Quién está escribiendo la palabra? Quizá Lucas está escribiendo, porque también es el escritor de Hechos, pero es el Espíritu Santo, es Dios mismo que está mirando a este hombre en su secreto. En su secreto, Dios lo está mirando que todos los días, como Daniel dice que 3 veces al día, cerraba la puerta de su cuarto y abría la puerta de su ventana hacia Jerusalén y oraba. Y aunque los enemigos quisieran hacer que él dejara de hacer eso, sin embargo,
Él siguió adelante y le dio la victoria al Señor. Dios se glorificó a través de lo que sucedió, ¿no? Lo cierto, hermano, que todos los días, oraba a Dios. Dice el verso 3, y este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Sabe qué hora? La hora novena para los judíos, ¿sabe qué hora era? Para nosotros, las 3 de la mañana. Las 3 p.m. No, AM. AM. Las 3 de la mañana. O sea que en el medio del silencio de la noche todos se habían ido a dormir y él estaba orando. Y él estaba pidiendo. Y él estaba rogando. Y allí nos dice la palabra del Señor que se le apareció un ángel de Dios. Entrando donde él estaba y le decía, Cornelio. Qué tremendo, ¿no? Él no sé si él esperaba que se le apareciera un ángel, yo creo que no. Pero allí Dios envió un emisario porque vio a este hombre, vio su vida de devoción hacia él. Yo le voy a decir, Dios no habla con todos igual. Mi esposa ha oído la voz audible de Dios, otros han tenido visiones. Mi madre es muy de cosas que Dios le muestra cosas en sueños. Yo me entiendo perfectamente con el Señor, con su palabra. Sé claramente cuando el Señor me está hablando, no preciso más. Pero Dios trata a cada uno como Él sabe, como necesitamos. Dios sabe. Ahora no empiece a orar para que un ángel de Dios le venga a hablar. No. Sino que busquemos al Señor en su palabra. Si Dios quiere enviar el ángel, bueno, bienvenido sea. Lo cierto dice que la palabra, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Imagínense. Yo salgo corriendo. Y dice, pastor, ¿cómo va a salir corriendo? Y sí, yo por medio. A veces hacemos eso, ay, después que Dios hace una cosa tremenda, no lo puedo creer, decimos, pero caramba, pero no estamos orando por eso. No estamos orando y pidiendo al Señor que suceda. Y cuando sucede decimos, no lo puedo creer. Qué contradictorio que somos, ¿no? Y dice que allí el Señor le habló y le dijo, tus oraciones y tu limosna han sido para memoria delante de Dios. Me llamó la atención lo de la limosna, porque las oraciones ya sabemos que llegan delante de la presencia de Dios. Pero Dios estaba teniendo en cuenta la limosna, lo que Él había dado del corazón. Dios lo estaba teniendo en cuenta, hermano. Y también lo tiene en cuenta cuando nosotros hacemos como Dios, Señor, quiere que lo hagamos. ¿Eh? Entonces dice, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón Pedro, que tiene por sobrenombre, a Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, él se llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope, después de haberles contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, algo sucedió. Pedro tuvo una visión y no entendía por qué, hasta que los emisarios de Cornelio llegaron. Porque los apóstoles se habían olvidado de que los gentiles también iban a formar parte del pueblo de Dios. Si nosotros leemos en los evangelios, vamos a ver que en muchas oportunidades Jesús salió de la frontera de la tierra de Palestina y bendijo a personas que eran gentiles. Cuando nosotros miramos la mujer samaritana, que no, los judíos y los samaritanos no se llevan, ¿qué sucedió allí?
Dice la palabra del Señor que Jesús se sentó. Ella era mujer samaritana y los samaritanos, muchos de ellos se habían mezclado con personas de otras naciones que habían traído ahí a ese lugar muchos siglos antes. Entonces los judíos los veían, los despreciaban, los veían como mestizos, los veían como personas que no querían. Entonces el Señor tuvo que llamarle la atención a Pedro en una visión que vio 3 veces, donde veía un lienzo que descendía, y dice que en ese lienzo había de todo tipo de animales inmundos para ellos, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: pero Señor, nunca entraba en mi boca una cosa inmunda. Pero no le estaba diciendo que comiera cosas inmundas, le estaba diciendo que no considerara a los gentiles inmundos. Porque como nos enseña la palabra de Dios, el Señor ya se agrada en toda nación de aquellos que le buscan. Amén. 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 Si hay alguien en esta hora en Corea del Norte que le está buscando al Señor, el Señor se agrada. Corea del Norte es el país que hay más persecución. Tenemos que orar mucho por Corea del Norte. Si hay alguien en Egipto, alguien en Myanmar, que antes era, no me acuerdo el nombre del país como era antes, pero que hay un golpe de Estado y hay tremendos problemas. Si hay un hijo de Dios clamando allá, Dios le va a escuchar. Antes era Birmania, ahora me acuerdo, Birmania. Entonces cuando llegamos al verso 22, estos hombres comienzan a decirle a Pedro, dice: y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y mire que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Este hombre era conocido por su buen testimonio en el barrio, en la familia, en toda la nación de los judíos. Todos los judíos sabían quién era, todos sabían quién era este hombre y cómo era su conducta y cómo eran sus acciones. Lo conocían. Dice la palabra que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Usted le preguntaba a cualquier judío en la ciudad: che, ¿cómo es Cornelio? Es un siervo de Dios. Es una persona enamorada del Señor. Es una persona que ha abrazado al Dios de Israel porque lo ama. Dios lo ha transformado. Es una persona que busca a Dios. Todo el mundo conocía a Cornelio. Qué bueno, ¿no? Porque yo nunca fui una persona, vamos a decir, no famosa, sino conocida, vamos a decir. Nunca fui. Pero hay personas que han sido muy conocidas, todo el mundo los conoce y saben quién son y cómo vivían en el mundo, y cuando se entregan a Cristo, cuando le dan su vida al Salvador y Él los cambia, se empieza a ver otra forma de vida y comienza a ver otra fama, una fama buena. De todos dicen: mirá, fulano, que ha cambiado, que está ahora, no hace esto, aquello, todo lo que hacía antes, ahora hace esto, y todo el mundo lo sabe, porque era una persona conocida. Lo cierto, hermanos, que como dice ahí también, estos soldados que mandó Cornelio, dicen: ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole sentar, los hospedó. El día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio dijo: esta bendición no me la voy a llevar yo solo. Esta bendición no la voy a recibir yo solo. Llamó a todos sus parientes. Capaz que algunos soldados que andaban en la vuelta le dio las órdenes: yo soy tu superior, tenés que venir a mi casa. Los amigos más íntimos, yo no sé cuántas personas había, pero había unas cuantas personas.
Entonces no quería que ni de las personas que él conocía íntimamente, ni de su familia, nadie se quedara sin escuchar lo que Pedro tenía que decir. Porque él no sabía lo que Pedro tenía que decir. Porque el ángel no le dijo. Porque según la palabra de Dios, los ángeles no son enviados para predicar la palabra de Dios. Dios nos ha encargado a nosotros ser ministros de su palabra. Amén. A cada uno de sus hijos ser ministros de la palabra. Dice que los ángeles miran y anhelan estas cosas, pero ellos no fueron elegidos para esta tarea. Son enviados por Dios para bendición de aquellos que han de heredar la vida eterna. O sea que Dios puede enviar a sus ángeles y usted le dice, Señor, ayúdame, guarda a mi familia, envía a sus santos ángeles. Dios envía a sus ángeles, porque para eso el Señor los envía. Ese es el trabajo que tienen. Usted no puede orar a los ángeles. Tiene que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Porque si usted empieza a orar a los ángeles, lo más probable es que venga algún demonio vestido de ángel de luz. Se haga presente y ya haga creer que es. No es. Es pedir al Padre en nombre de Jesús que sus ángeles acampen alrededor de usted y lo defiendan. Amén. Lo cierto es que si seguimos mirando la palabra del Señor, vamos a encontrar que dice, y al día siguiente levantando, bueno, llegaron, Cornelio les estaba esperando y habiendo convocado a parientes, amigos, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse al extranjero. Pero esto tendría que haberlo sabido de antes. Porque Jesús se los enseñó. Porque los profetas lo decían, porque la ley de Moisés lo decía, que los gentiles, que aquellos que no habían sido llamados como pueblo de Dios, iban a heredar justicia. Cuidado, porque el Señor nos ha salvado a nosotros, no pensemos que somos mejores que el que está ahí afuera. ¿Por qué nosotros no le decimos al que está afuera, Cristo te ama? Porque muchas veces nos creemos superiores que los demás. Superiores que aquel que anda arrastrándose en el pecado, en la maldad. Como nosotros el Señor nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha rescatado, ha puesto un techo sobre nuestra cabeza, nos da los alimentos cada día, nos ha dado la ropa, el calzado, nos ha bendecido de mil maneras. Quizá nosotros pensamos que tenemos coronita, y no es así. Por eso el apóstol dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dijo el apóstol Pablo, en la palabra, soy el primero. Dios nos salvó por misericordia y por gracia. Nos salvó por un propósito. Pedro estaba muy equivocado. Ya el Señor les había enseñado que los gentiles eran herederos, pero yo no sé qué pasó con ellos. Se les fue de la cabeza, no sé qué pasó. No creo que lo hayan hecho de gusto, creo que tenían el entendimiento de alguna manera cerrado, como muchas veces lo tuvieron. Pero vemos allí que, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta que mientras estaba orando y ayunando de madrugada, ya bien, son los pilares de la vida espiritual de un creyente, de un hijo de Dios. Orar cada día, tener tiempo para estar de vigilia, y si la salud lo permite, tener tiempos de ayuno. Amén. Amén. Y Cornelio, sin haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, había abrazado al Dios de Israel y había entendido cuáles eran los pilares de la fe. Orar cada día,
ayunar, dedicar tiempo para ayunar, dedicar tiempo para estar en las noches buscando al Señor. Amén. ¿Qué hacemos cuando somos despiertos? Estamos despiertos de noche. Tratamos de por la televisión, ¿qué hacemos? O nos damos cuenta que si nos despertamos quizás el Señor está permitiendo esa situación para que nosotros le busquemos. La próxima vez que usted se despierte de madrugada, dígale, habla Señor que tu siervo oye. Como Samuel. Y el Señor le va a decir, o le va a hablar por su palabra, o en su espíritu, o le va a decir, ora por fulano. Si no le ha pasado, no le va a pasar. Estar despierto de madrugada y que Dios pone en su corazón estar orando por una determinada persona o familia o situación, y usted está orando. ¿Amén? Dice que mientras oraba la hora novena, mientras oraba en su casa, vio que se puso delante de él un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Qué testimonio. Entonces, el ángel le indica que tiene que mandar a buscar a Simón Pedro, a la ciudad, el lugar, porque Dios, nuestro Dios es soberano. Nosotros ni siquiera dice que un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos. ¿Cuáles fueron las piezas que Dios movió para que nosotros encontráramos la salvación? Hubo gente que oró por nosotros, hubo gente que ayunó, hubo gente que estuvo quizás de noche despierta pidiendo que el Señor nos salvara. Hubo gente que quizás fue la que nos llevó a una campaña o a la iglesia. Voy a conocer cómo fui conocido. Y dice allí que, bueno, allí en el verso 33, así que luego envié a ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué precioso. Pedro tenía una palabra de Dios. ¿Alguien alguna vez le ha reclamado una palabra? Tiene una palabra de Dios para hablarme. Tiene una palabra de Dios para decirme. Ahora, ¿usted ha tenido una palabra de Dios? A veces hay situaciones que no sabemos qué decir, pero podemos orar. Señor, voy a estar orando, te voy a acompañar en tu oración. Pero a veces tenemos palabra y no la hablamos. Aunque nos pregunten o no nos pregunten, Dios nos está hablando que hablamos a esa persona esta palabra. No la hablamos. Pero Cornelio estaba ávido, deseoso, necesitado, hambriento de saber qué era. Sabe que no es que fueron un taxi a buscarlo y vinieron a la media hora, no. Pasaron días. Imagínense usted. Si usted es una persona muy ansiosa, caminaría por las paredes esperando que Pedro viniera. Lo cierto es que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Vieron? Como hijo de Dios nosotros no podemos hacer acepción de personas. Todos tienen el derecho por Dios de escuchar el mensaje de la salvación. Si obedece, sabrá Dios y sabrá la persona. Nosotros no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Dice que Dios no hace persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí comienza a hacer qué cosa. Hablarle a léalo en su casa, lo vamos a leer, de una forma muy sencilla el Evangelio de Dios. ¿Sabe que el Evangelio de Dios es muy sencillo de compartir y de recibir? No nosotros lo que la complicamos, pero es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y hay promesa, tú y tu casa. Entonces dice que Pedro abriendo su boca y comenzó a enseñar la palabra de Dios.
todo lo que Jesús hizo en Jerusalén, en Judea, que había resucitado al tercer día, cómo murió en la cruz, que ellos eran testigos, fue lo que todos un día íbamos a estar rindiendo cuenta delante de Él, ¿verdad? Y que de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán de perdón de pecados por su nombre, el versículo 43. Dice, y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el Dios. O sea que mientras Pedro, primero había una predisposición de Cornelio y de todas las personas que estaban allí. ¿Me entiende? Por eso es tan importante que cuando nosotros venimos al culto, vengamos preparados. Amén. Para que no sea un culto más. Yo no quiero un culto más. Anhelo un culto donde yo me vaya bendecido, regenerado, fortalecido, levantado, animado, llamado, hablado. Quiero salir de acá diferente. Y dicho sea de paso, doy gracias a Dios porque cada vez que vengo a la reunión puedo decir que me voy renovado. Me voy renovado cada culto. Yo digo, Señor, le pido ayúdame, Señor, yo no quiero estar lejos de tu casa. Porque el estar en tu casa con mis hermanos, porque ustedes son parte del combo también, hace que yo pueda respirar vida. Yo esté vivo, yo sienta tu presencia, se aviva el fuego del don de Dios, reciba tu palabra, te alabo. Yo le alabo en casa, yo le canto, yo oro, leo su palabra, pero no es lo mismo cuando estamos juntos, alabando, glorificando y escuchando su palabra. ¿Amén? Lo cierto es que el Espíritu Santo, o sea que en el proceso que Pedro estaba hablando, que ellos estaban escuchando la palabra, ellos fueron creyendo, los que no creían, fueron creyendo, volviéndose al Señor de todo su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Puso sobre ellos el sello del Espíritu Santo. Cayó sobre ellos el don del Espíritu Santo. Como dice, como a nosotros en el principio. Yo he conocido personas que han clamado añares por recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente. Me estoy hablando del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Estoy hablando de ese poder que sería recibido en Hechos 1:8. Recibiré el poder cuando venga sobre lo alto. Sobre vosotros. Y dice que todos estaban reunidos orando. No se fue cada uno para su casa, no. Ellos se fueron a orar a la casa de Juan Marcos, a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. No la madre de Jesús, no se confunda. Lea bien el texto. Y allí estaban perseverando en las oraciones hasta que vino de lo alto la llenura del poder. Y dice que sobre ellos apareció como lengua repartida de fuego. Y hablaban en diferentes idiomas, glorificaban a Dios y hablaban la palabra en diferentes idiomas. Y qué precioso, porque acá pasó lo mismo. Entonces creo que a ti te preguntas si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no has hablado nueva lengua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu corazón? Hay algo que está impidiendo. Puede ser temor, que está impidiendo el hablar en lenguas. El apóstol Pablo dice, yo hablo más que nadie en lengua. Pero él dice, en su momento a solas con el Señor. Porque dice que todo tiene que hacerse decentemente con orden. Y si nos ponemos a hablar todo en lengua acá, y llega a entrar una persona, dice, pero está chiflado, yo venía acá a recibir, a ver si me hablaban del Señor, pero está todo loco, me voy. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo cayó sobre aquella congregación. No digo congregación porque, ¿sabe que en este país se hacía? Se hacía una campaña, se llevaba la carpa, se cerraba las armas
Y así comenzaban las congregaciones. A veces con los niños, se formaba un grupo de niños en las casas, y así con los padres de los niños que se empezaban a convertir, se formaban las congregaciones. Y acá se formó la congregación, con un bautismo de fuego, con el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo hace 20 años, yo me acuerdo. Yo hace 39 casi. Recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero tiene que haber una renovación. Amén. Tiene que haber una renovación. Amén. Yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, orábamos en la vigilia de noche con los hermanos y en los cultos de oración de Dios se manifestaba y la gente decía, venía una renovación en el Espíritu Santo porque habían comenzado a hablar en otros idiomas y ellos le llamaban una renovación. Yo creo que era una renovación del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en nuestra vida? Hemos hablado de lengua, se ha mostrado en nosotros. El hablar en lenguas es una evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Hay personas que de repente hablan una vez, 2 veces, puede hablar en una más, no sé. Hay cosas que yo no sé, son misterios. Pero sí sé que en aquella reunión, mientras Pedro hablaba, el poder de Dios cayó. Y dice la palabra, ¿qué impedía el agua? Miren, a mí el pastor me bautizó como al año después que yo había recibido, porque si yo había recibido el Espíritu Santo, ¿qué impedía que me bautizaran en la semana? Y el pastor dijo, no, vamos a esperar. Me bautizaron como al año, más o menos, no está mal ni nada por el estilo, ver los frutos. No sé, hay quienes dicen que el que cree y fuera bautizado, o sea, usted cree y lo bautizan enseguida, y otros dicen, no, hay que esperar los frutos. Yo qué sé, la palabra dice que el que creyere y fuera bautizado, será salvo. El etíope iba con Felipe le explicó y dijo, ¿qué me detiene que yo me bautice y están estas aguas acá? Y fue bautizado, y cuando se bautizó, que salía de las aguas, Felipe, el Señor se lo llevó, y dice que él siguió gozoso el camino del Señor, su camino hacia donde él vivía. Lo cierto, hermano, dice, y él mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Ven? ¿A qué se quedó Pedro? ¿Muerto, está frita, toma el mate? No. Pedro se quedó a enseñarles. Pedro se quedó a enseñarle la palabra a esas personas que querían, estaban ávidas, tenían tantos deseos de saber, de conocer. A veces nosotros como somos ovejotas, vieron que estoy un poco gordito, sí, no sé, a veces nosotros somos ovejas gordas. Cuando uno está saciado, ¿vieron? Y le presentan un plato con masitas, rico, ¿no? Un plato con masitas. Dice, no, tomar una Coca-Cola y fría, no. Porque ya no está saciado. No quiere sándwich, no quiere nada, no quiere postre, no quiere nada, está saciado. Pero cuando uno no está saciado, come piedra y todo para saciarse. Y aquellos hombres y mujeres que estaban reunidos en Cornelio, junto con Cornelio, estaban siendo saciados por un hombre llamado Pedro, que les estaba enseñando sobre la persona de Jesús, les estaba enseñando el mensaje del Evangelio de Jesús. Y bueno, ¿qué pasó? Vino la oposición, porque los de Jerusalén empezaron a tirar piedras. Digo yo, tirar piedras, pero no tiraron piedras. Empezaron a molestarse porque ¿cómo puede ser que Pedro había entrado en un lugar donde había gentiles, donde había gente que no era del pueblo de Dios? Entonces sí, Pedro tuvo que ir y explicar y mirar la palabra del Señor, y le acusaban, y ¡ya en lugar, doctor! Dios no hace excepción de personas, tuvo que explicarlo a los hermanos, abrir la palabra, mirar la palabra. Y quizás Pedro, cuando estaba allí en lo de Cornelio, se recordaba cuando Jesús le dijo, tú abrirás
tendrás la llave del reino de los cielos. Y el que primero le habló a los gentiles después que el Señor ya fue, Pedro, y también a los judíos. No fue Pablo, fue Pedro. Luego vino el apóstol Pablo a los gentiles. Pero hermanos, no sé en qué lugar estamos nosotros. ¿Estamos en el lugar de Cornelio? ¿O estamos en el lugar de Pedro? Estamos deseosos. ¿Qué nos pasa? Estamos rechonchos de la palabra. Mire, lea el libro de Jeremías que habla contra las ovejas obesas. No se refiere a las ovejas, los gorditos, como yo. No. Se refiere a esos creyentes que reciben y están gordos espiritualmente. Y van a la iglesia y se llenan, porque, este pastor que me va a enseñar a mí. Hace tanto tiempo que vengo a la iglesia. Esa palabra ya la escuché, siempre con lo mismo. Y así. ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente nos hemos llenado, estamos gorditos. Cuidado, porque el lobo no busca las ovejas flaquitas en el rebaño, busca las ovejas gorditas. Así que comencemos a ser generosos y a ser como Cornelio, un hombre realmente dedicado al Señor. Él era un hombre extranjero, pero él se enamoró de Dios de Israel. Para nosotros pudiéramos enamorarnos. Porque si nos enamoráramos realmente, si estuviéramos enamorados de Jesucristo, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesucristo. Lo que no tenemos por Jesucristo. Lo que nos cuesta venir a los cultos, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta servir al Señor, nos cuesta. Vamos a orar al Señor. Amén. Señor amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Si usted quiere pararse, porque está hace mucho rato, parece. Venimos a ti en el nombre de Jesús, alabándote y glorificándote. Este hombre Cornelio es un verdadero ejemplo de cómo debemos ser cada uno como hijos de Dios. Ahora ellos habían conocido a tu Hijo, estaban llenos de tu Espíritu Santo, hablando en lengua, magnificándote en nuevas lenguas. Señor, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nuestro amor hacia ti se ha enfriado? Tu palabra nos enseña que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por tu Espíritu. Es que estamos saciados, tan saciados. Estamos en la casa de Dios y la palabra pasa como si tal cosa, porque es otro culto más. No. Señor, despierta. Hambre de tu palabra. Que haya hambre de tu palabra.